Bien. Entonces vamos a empezar, como siempre, haciendo una especie de revisión general de lo que es la parte científica, porque siempre hay mucha gente que no sabe todavía, ¿no? A pesar de que, bueno, el aura se ha descubierto en la década de los 30 y, y se ha hecho muchos estudios sobre el campo de energía alrededor de los cuerpos, todavía hay gente que no lo conoce, ¿no? Hay gente que no ha escuchado todavía este tema. Y este tema es muy importante para poder comprender siempre cómo funciona la energía cuando se hace la respiración consciente. Bien. Aquí tenemos al doctor Konstantin Korotkov, muy famoso, más que todo en la década de los 80, la década de los 90. Digamos que el doctor Konstantin Korotkov tomó los estudios de Semyon Kirlian, el científico que descubrió lo que es la fotografía Kirlian en la década de los 30. ¿Y qué hizo? Empezó a tipificar, a analizar las frecuencias energéticas del cuerpo y tipificó todas las enfermedades. Los órganos tienen una frecuencia energética. Cuando funcionan perfecto y cuando no, tienen una distorsión en la frecuencia energética. Entonces, ¿qué es el aporte más importante del doctor Konstantin Korotkov? Que desarrolló después con el tiempo, en la década de los 80 y lo perfeccionó en los 90, desarrolló unas máquinas que pueden hacer un mapeo energético del cuerpo. Esta es la parte más interesante. Quiere decir que ahora, por ejemplo, con estas máquinas uno puede saber qué enfermedades se están gestando, se están a punto de manifestarse físicamente. Podemos detectarlas antes de que se manifiesten, esa es la idea, ¿no? Por cierto, no todos saben, hay lo que se llama la medicina ayurvédica, la medicina tibetana. Ellos ya desde que se conoce más de 100 años, digamos 200 años atrás, ya llevaban esta técnica de tratar de identificar las enfermedades antes de que se manifiesten físicamente. Para ellos, esto es hablando ya de psicología tibetana, oriental, el origen de todas las enfermedades está en la mente, ¿no? En la mente de las personas. Claro que la mayor parte de la mente es subconsciente. Entonces ahí es que se originan las enfermedades y poco a poco, debido a los comportamientos subconscientes de las personas, se va gestando la enfermedad. Claro, el doctor Konstantin Korotkov lo hace este estudio desde el punto de vista científico y lo demuestra después con el tiempo con estas máquinas, con estos estudios que ha hecho. Por eso siempre bueno citarlo al doctor Konstantin Korotkov como un fundamento científico de bastante peso. Bien, vamos a pasar a la siguiente filmina. Aquí podemos ver varias personas con la fotografía Kirlian. Y algo interesante también que ustedes pueden ver ahí son los puntos de colores en el cuerpo, que para los hindúes, para los que no saben, son centros de energía que ya se habían definido, o sea, se habían hablado, hay escritos, los más antiguos son de los escritos de los Vedas en la India, que son de 4000 años atrás más o menos, y hablan sobre los centros energéticos, los chakras. Los chakras que son nodos de energía por donde circulan la energía en el cuerpo y afecta a los órganos, ¿no? Si estos chakras, estos nodos energéticos no funcionan correctamente, poco a poco se va gestando una enfermedad dependiendo del lugar en cualquier órgano del cuerpo físico. Bien. Aquí tenemos el esquema, al lado izquierdo pueden ver, ¿no? Por ejemplo, los centros de los chakras, cómo se definía antes en la India, ¿no? 7 chakras, hay más, estos son los principales, los 7 chakras principales. Y aquí al otro lado podemos ver los chakras, los centros de energía que están definidos por la computadora que creó el doctor Konstantin Korotkov. Bien, aquí podemos ver, esto también es interesante, esta gráfica, para poder comprender que los centros de energía están ligados a lo que es el sistema nervioso central. Es decir, nuestro nivel de estrés va a afectar a nuestro campo de energía y a la vez, si se fijan ahí, a los órganos a nivel físico, ¿sí? Entonces nosotros cuando hacemos las técnicas de respiración consciente, cuando hacemos relajamiento, cuando hacemos meditación y diferentes otras técnicas, lo que estamos haciendo es trabajando para relajar nuestro sistema nervioso central.
Esta es la parte interesante. Y al otro lado ustedes ven ahí como un ejemplo los meridianos de los centros de energía del cuerpo físico de acuerdo a la acupuntura china, ¿no? O sea, los chinos también tenían este conocimiento milenario sobre los puntos de energía, ¿no? La idea es que, por ejemplo, cuando hay un bloqueo energético, lo que hacen es poner unas agujas para poder liberar esa energía estancada y que fluya. Y así pues se libera el estancamiento de esa energía que está produciendo algún malestar, ¿no? La enfermedad en realidad es una energía estancada, básicamente. Aquí tenemos otro esquema bien interesante, los chakras, cómo funcionan, cómo se mueve un poco la energía. Son como una especie de torbellinos que hay adelante y atrás del cuerpo. Y que si uno desarrolla un poco con práctica, en un par de días, 3 días, puede sentir esta energía con las manos. Simplemente es practicar y tratar de sentirla. Y aquí vemos cómo en la computadora del doctor Konstantin Korotkov se puede ver que se van desalineando los chakras. No quiere decir que se mueven en la realidad, simplemente la computadora lo expresa de esa manera como si fuera un desbalance de los centros de energía. ¿Qué está diciendo la computadora? Que hay ahí un problema, ¿no? Un desfase de la energía de lo que sería ideal. La frecuencia energética de estos centros no está funcionando, digamos, a la frecuencia normal. Esto es bien interesante. Aquí podemos ver como esquemas la acumulación de enfermedades, pero en forma de energía. Digamos que todavía estas personas, como ven ahí en el esquema, no tienen ningún malestar físico, todavía no se manifiesta ningún síntoma, pero la energía ya se está acumulando. ¿Sí? Se está acumulando en ciertas partes, se está cristalizando y esto hace que eventualmente se produzca un malestar físico y consecuentemente una enfermedad. Esto es lo que descubre el doctor Konstantin Korotkov desde el punto de vista científico, ¿no? Y esto también se sabía ya en la India, por eso se hacen las prácticas de yoga, técnicas de respiración, de meditación, para que se libere esta energía estancada y se pueda sentir esa livianez, esa tranquilidad, esa paz. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo de otro tipo de enfermedad, acumulación de energía. En este caso estamos viendo inflamación pélvica, quiste ovárico, fibroma, ¿no? Retención emocional. Acuérdense el tema de las emociones. Las emociones son energía que se va acumulando en alguna parte del cuerpo y si no se gestionan las emociones correctamente, pues eso poco a poco se va cristalizando y formando una enfermedad. Y por último aquí vemos como ejemplo, antes y después de respirar, cómo es el campo de energía. Ustedes pueden ver eso, una fotografía real, una fotografía Kirlian, ven cómo es el campo de energía y después de haber hecho la técnica de respiración. Bien, entonces con eso ustedes ya tienen un pantallazo de lo que es la parte, digamos, técnica o científica de la gestión de una enfermedad. Voy a dejar de compartir. Si tienen algunas preguntas, algunos comentarios que quieran hacer, pueden hacerlo ahora. Ahora estamos abriendo para que puedan comentar, hacer preguntas, ¿no? Yo les voy a dar ejemplos de, aquí hay un, aquí. Ya, ahora sí. Solamente pongamos en audio las personas que estén hablando, así podemos escuchar bien, para que no se escuche la interferencia. Bien. Ejemplos. Una persona, digamos, que tiene un dolor de cabeza. Un dolor de cabeza, acuérdense, como cualquier otro dolor, es una energía que está congestionada en esa parte del cuerpo. Entonces tenemos que buscar técnicas diferentes para liberar esa energía que está ahí. Una de ellas es la respiración consciente. También podemos hacer meditación, podemos hacer estiramiento, podemos hacer una especie de tipo de yoga, ejercicios físicos, podemos hacer relajamiento, masaje. Hay diferentes técnicas para poder liberar esa energía, no solamente la respiración consciente. En este caso, como estamos viendo el tema de la respiración consciente, ¿qué hacemos? Técnicas de respiración. Podemos hacer respiraciones forzadas, controladas, o podemos hacer respiraciones suaves. Depende de lo que queramos. Porque la respiración es suave, lo que estamos haciendo es relajamiento del cuerpo físico. Cada vez que exhalamos estamos relajando más, y eso hace que
la energía tiende a circular más libremente. Es como tratar de entrar en un estado de meditación. Pero hay mucha gente que no puede. Gente que no puede hacer la relajación porque tienen una mente muy activa. Están todo el tiempo con una mente a 1000 por hora y tratar de relajarse les cuesta mucho. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una respiración forzada. Con la respiración forzada que estamos tratando de hacer, incrementar la cantidad de energía vital que está entrando al cuerpo por unidad de tiempo. En este caso, respiramos muy rápido para que entre más energía. ¿Y eso qué va a causar? Va a causar una sobrecarga de energía en nuestro campo de energía, en nuestro aura. Y eso hace que esa energía estancada trate de circular. Es como que bombeáramos agua en una cañería que está tapada. Entonces con esto estamos haciendo que se libere más rápido. Por eso es que cuando hacemos técnicas de respiración sentimos dolores, sentimos sensaciones de frío, calor, hormigueo, punzadas. Y todo eso simplemente es energía estancada que está liberándose, se libera, ¿no? Y en este caso, entonces, por ejemplo, si es un dolor suave de cabeza, tal vez en 5 o 10 minutos se libera totalmente. Si llevamos la práctica, pues es más rápido. Hay, por ejemplo, personas que tienen jaquecas, que ya es algo crónico, que es muy difícil a veces de tratar. Hay personas que toman medicina. Y en estos casos, ¿qué hacen? Hacen el curso de respiración consciente en cualquier lugar. Hay muchos lugares donde se hace, o también incluso de yoga, donde aprenden la respiración consciente y después la tienen que hacer por un tiempo. Generalmente se estila hacerlo por 1 hora y media, 2 horas, técnicas de respiración. De 2 horas es ideal porque se acumula mucha energía y con eso puede hacer que se vaya disolviendo la energía estancada, ¿no? ¿Qué pasa con una persona que tiene jaqueca? Por ejemplo, hemos tenido varios casos así de personas que no solo tienen jaqueca, sino también tienen insomnio y toman pastillas para dormir. No pueden dormir. Y toman, obviamente, pastillas también para el dolor de la cabeza. Haciendo una sesión de 1 hora y media, se nota mucho la diferencia. Se nota cómo se relaja el cuerpo y notan también cómo estaban detensionados. Eso es bien notorio. Haciendo la técnica de respiración, después, si siguen haciendo, en este caso lo siguieron haciendo porque el curso contempla todo un fin de semana, logran liberarse bastante de la tensión. Pero hay veces que hay personas que tienen jaquecas que son muy fuertes. En esos casos necesitan seguir respirando. Un ejemplo concreto, una persona que tomaba medicina, incluso iba al psiquiatra, estaba medicada, estuvo haciendo una técnica de respiración específica durante 7 días después del curso. 7 días y se liberó totalmente de esa jaqueca, de ese problema, ¿no? El dolor de cabeza era muy fuerte, ¿no? Como migraña, era una migraña. Bien, este es un ejemplo, ¿no? Otro ejemplo que puede ser interesante, el tema de dolores físicos que parecen que van a ser de por vida. Por ejemplo, dolores de la columna. Hay personas que se han dañado la columna por ejercicio físico, por que se han caído, por ejemplo, que ha habido un caso de un señor que se cayó en el trabajo, era constructor, se cayó del segundo piso, se dañó la columna y estuvo así mucho tiempo. Cuando después hizo el curso, notó al principio, y eso pasa, ¿no? Uno nota que empieza a salir a flote los dolores como si recién se hubiera caído. Y eso pasa, ¿por qué? Porque tenemos esa energía que está estancada en ese lugar que está generando esa distorsión energética, que es una enfermedad. Todas las enfermedades, acuérdense, son distorsiones energéticas en el campo de energía, en el aura. ¿Y qué estamos haciendo? Tratando de disolverlo de alguna manera. En este caso estamos hablando de la técnica de respiración consciente. Queremos que con la respiración consciente logremos disolver esa energía cristalizada estancada en esa parte del cuerpo. Y este señor, ¿qué hizo? Hizo la práctica de respiración constantemente. Claro, nosotros damos el curso, pero nunca decimos que se van a sanar porque se crean expectativas y tampoco podemos decir que se sanen, tal vez no se sanan, ¿no? Y en este caso pasó algo interesante, al final siente un dolor muy fuerte en su columna y sigue practicando, después eso se va disipando y desaparece totalmente. Y se siente mucho más liviano, se siente como que se sacó un peso de encima. ¿Y qué pasa? Que ya puede tener mejor movimiento de la columna hacia los costados y antes no lo podía hacer, estaba como contracturado. Entonces, eso es un ejemplo de cómo se libera de la energía estancada que estaba ahí, ¿no? Ese es otro ejemplo. Les voy a dar mi ejemplo. Mi ejemplo fue a los 18 años también tuve problemas de la columna, yo practicaba artes marciales,
fui a un quiropráctico, iba 3 veces a la semana durante 6 meses, hasta que después el quiropráctico me dice, bueno, ahora tienes que cuidarte. Yo tenía 18, 19 años. Y ya no podía seguir practicando ningún arte marcial, nada. Tenía que mantenerme, digamos, tranquilo. La columna no podía levantar peso. O sea, era muy difícil. Pasé toda la universidad prácticamente sin hacer deporte, sin hacer algo pesado. Y después conocí esta técnica de respiración consciente. Estoy hablando del año 2001, 2002. Me interesó mucho, más que todo, porque la meditación se requiere tener la mente tranquila, y cuando uno tiene una mente muy activa, pues cuesta mucho meditar. Y con la respiración es fácil entrar en estados meditativos, porque uno al respirar se va relajando y la mente se va aquietando. Pero ¿qué pasó? Que empecé a descubrir que sentía estos dolores, muchas veces a uno no le explican de qué pasa, pero yo seguí respirando, seguí trabajando, y venían unos dolores muy fuertes en la columna, en la parte lumbar. Después comprendí, lo entendí, lo aprendí que era así. Estoy hablando que pasaron después un par de años para que logre comprender bien la técnica, porque en esa época no se sabía mucho, no se conocía este tema que les explico, la parte científica. No había mucha información sobre este tema, así que seguí practicando. Y llegó un punto en que dice, bueno, vamos a hacerlo de manera más intensa, hacer varias horas. Estoy hablando de 6, 7 horas, casi todos los días, varios días, y aguantar el dolor. Hasta que hubo un punto en que se libera este dolor como si fuera por arte de magia, se libera totalmente. Y ahí entro en ese estado de alterado de conciencia, que me siento muy relajado, muy en paz, y se activa como una inteligencia intuitiva que dice que sabes que ya te has sanado. Yo lo sabía, no lo pensaba, sabía. Y lo que primero que hice fue levantarme. Toda la respiración yo la hacía acostado porque tenía dolores muy fuertes, no podía sentarme. Y fui a la cocina a levantar una garrafa. Levanto la garrafa sin ningún problema. Y después lo segundo que hago, que era también un problema para mí, era subir escaleras. Salí afuera y empecé a correr hacia arriba, y no sentía ningún dolor, me sentía muy liviano, ¿no? Entonces, a raíz de eso ya pude hacer ejercicio otra vez, hacer artes marciales, y hasta el día de hoy, pues no tengo ningún problema. Me sané totalmente, ¿no? Es otro ejemplo. Bien, ¿hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta que tengan? ¿No? Hola, Sí, ¿sí? ¿Me escuchas? sí, te escucho. Ah, ya, es que estoy con el celular, no sé. Mi pregunta es, aparte de las dolencias físicas que tú explicas que se pueden disolver con la respiración consciente, si se puede disolver también alguna pena muy antigua, ¿no? Por ejemplo, hay Sí, gente que tiene penas o un problema actual, por decirte, un problema, qué sé yo, muy externo a lo espiritual, que sería un problema de judicial o un problema con alguna persona. sí, eso también. Eso es bien claro. Por ejemplo, vamos a ejemplos pequeños, fáciles, y después vamos a algo más complicado. Tenemos, por ejemplo, una mamá que está afligida por su hija. Su hija tiene como 20 años, 22 años, y pues no toma las mejores decisiones, y ella se estresa y se siente muy mal, se siente deprimida, no puede dormir, y bueno, y su hija no le hace caso, y es un tema complejo. ¿Qué hicimos? Pues fácil, ponernos a respirar. Hizo el curso, y eso también pasa. Uno hace el curso, aprende las técnicas de respiración, pero después no las aplica, no las utiliza. Y en este caso, ¿qué hicimos? Pues nos sentamos 15 minutos, hicimos 15 minutos de respiración. Y fue interesante, se sintió mucho mejor, pero todavía sentía que faltaba algo. Había esa energía emocional que estaba ahí todavía, faltaba algo en la zona del pecho. Ella lo sentía. Entonces hicimos una segunda sesión de 15 minutos, y después se liberó totalmente. Sentía mucha paz, mucha tranquilidad. Y algo que pasó también, que cuando uno hace esta técnica de respiración, cuando se trata de temas emocionales con respecto a otras personas, como uno se libera de esa energía, cambia. Y al cambiar, automáticamente la otra persona reacciona de diferente manera. En este caso, su hija pues ya era más receptiva, porque ella cambió, la madre cambió, entonces la hija pues cambió también con el comportamiento de ella, ¿no? Ese es un ejemplo sencillo. Ahora, otro ejemplo un poco más complejo. Tenemos una mamá donde tiene un hijo que ha fallecido. Ahí es muy difícil porque tenemos una situación donde es una pérdida muy grande.
¿Cómo puede una mamá sanar de la pérdida de su hijo? Es muy difícil. Y en este caso había mucha pena, mucho dolor. En la zona del pecho, mucha angustia también, ¿no? En la zona de garganta también. Había mucha energía congestionada. ¿Por qué le digo eso de ahí, en este caso particular? Porque ella lo sentía, podía sentir. Cuando uno hace la práctica de respiración consciente, puede sentir la energía, dónde se estanca, dónde está, porque uno se vuelve más sensible. Y en este caso ella hizo la respiración para liberarse. Ahora, acuérdense, estamos hablando de patrones de comportamiento subconscientes que son como capas. La mente subconsciente tiene capas que se van liberando a medida que vamos respirando. En este caso, cuando ella hizo las técnicas de respiración, se libera una capa, se siente muy bien, se siente en paz con ella misma, se siente en paz con su hijo, no se siente mal. Pero no quiere decir que se solucione el problema. Quiere decir que ya eliminó una capa y tiene que seguir eliminando. Estas capas están muy arraigadas en la mente subconsciente y tienen que ver mucho con los apegos y aversiones. Uno genera apegos hacia las personas, ideas, a objetos, empresas, puede ser los lugares, a la casa, por ejemplo, o a conceptos, por decir el nombre de la familia o la idea de la ideología, etcétera. Hay muchos apegos, pero también hay aversiones, por ejemplo, algo que no les gusta, algo que pasó de niño, trauma de niño o de niña, cosas que quieren rechazar o situaciones de injusticia que tienen mucha aversión. Todo eso genera en realidad distorsiones a nivel de comportamiento subconsciente que a la larga pueden generar enfermedades. Entonces, ¿qué sucede? Cuando vemos temas emocionales, como por ejemplo este caso, tenemos que ir al origen. Y el origen es el apego que tiene con su hijo. Porque hay mucho apego, mucho amor, está bien, bueno, hay ese amor, pero también hay ese apego de que es mi hijo, mi hijo querido. Entonces hay que disolver poco a poco ese apego que tiene para liberarse. Entonces estamos hablando de cómo pasar de un amor que es mundano, un amor de egoísta en cierta forma, a un amor que es de compasión, ¿no? Un amor compasivo que está tranquila, esta persona, amando a su hijo tal y como es la situación actual, ¿no? Ese es el proceso que tiene que seguir. Pero esto requiere ya ir más profundo en el subconsciente. Requiere técnicas de respiración más largas, ¿no? Estamos hablando de mínimo 2 horas, 3 horas. En este caso, esta señora estaba haciendo sesiones de 2 horas y media, 3 veces al día durante más o menos 4 o 5 días, ¿no? Así. Bien, y así, otro, por ejemplo, temas emocionales que tienen que ver con el trabajo, por ejemplo. A veces uno poco a poco va creando pensamientos negativos, su autoestima va bajando y eso va generando un malestar generalizado, ¿no? Y poco a poco, a través de meses o años, eso va consolidándose energéticamente en el subconsciente y causa que uno pierda el sentido de la vida o pierda las ganas de salir adelante. En ese caso, entonces tiene que sanar todo eso. ¿Cómo? Liberando esa estructura energética que está ahí como una capa, que en realidad son varias capas que están ahí. Otro ejemplo que es también importante darlo, o el concepto en realidad, acuérdense que nosotros vamos desarrollando capas con estructuras mentales. Por ejemplo, digamos que hay un niño que ha tenido un accidente de pequeño, ¿no? Digamos a los 4 o 5 años se cayó y le ha generado un miedo. Hablamos de algo emocional, un miedo grande. Pero ¿qué pasa? Que después desarrolla una capa para equilibrar esto y genera una creencia por decir que puede ser, yo soy fuerte y yo puedo con todo. ¿Y cómo qué? Se comporta de esa manera, uno lo ve bastante seguro de sí mismo, desarrollado físicamente también, y ha compensado ese trauma que tenía de niño. Pero lo ha cubierto con una capa, no lo ha solucionado. ¿Entienden? Entonces, ¿qué pasa? Que uno va creciendo, van pasando los años y va acumulando diferentes capas. Pero eso que está ahí en el subconsciente, en algún momento puede aflorar por algo que pueda pasar. Por ejemplo, puede pasar un accidente de moto, un accidente, cualquiera. ¿Y qué sucede? Que por alguna razón se activa ese miedo que tenía a los 5 años y sale a flote como un volcán, ¿no? Como un volcán que sale y se empieza a expresar y perdió toda la
la seguridad que tenía, ¿no? Esto yo lo he visto también con personas que cuando tienen accidentes fuertes pasa esto. Pierden su confianza. Es como que ya no son ellos mismos. Perdieron esa seguridad, esa autoestima y algo ha pasado ahí, ¿no? En ese caso, lo mismo. Hay que ir al origen del problema y solucionarlo. Sanar eso que está ahí en el subconsciente, liberándolo, liberando esa energía que está ahí, ¿no? Esa es la forma. Bien, otro ejemplo les voy a dar que eso ya es más difícil, el tema del cáncer. Varias personas que se han sanado con cáncer, hemos dado cursos de respiración solo para personas que tenían cáncer. Ustedes saben, acuérdense siempre, cualquier tipo de enfermedad, así sea una gripe o sea un cáncer, es energía que está ahí estancada. Es estructuras de pensamientos distorsionados que están ahí a nivel del subconsciente, están causando esa distorsión energética en el cuerpo, ¿no? Acuérdense del doctor Konstantin Korotkov, esto es lo que descubre. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que liberarlo. Cuando tenemos un cáncer, acuérdense, es una situación arraigada, muy arraigada en el subconsciente. Entonces hacemos técnica de respiración para poder liberar, ¿no? Bueno, les voy a dar el ejemplo, un caso, Juan Carlos, por ejemplo, tenía 21 años, tenía un cáncer de hígado, terminal supuestamente, después de haber hecho la quimioterapia en Buenos Aires, en Argentina. Le dijeron que ya no había solución y que, bueno, tenía que irse a su casa, a morir allá en paz con su familia porque no se podía hacer más nada. En este caso estaba muy grave porque estaba muy débil y tenía máscara de oxígeno y, bueno, a veces perdía la conciencia cada 2, 3 minutos y después volvía a recobrarla. Esa era su condición cuando tomó el curso de respiración. Ahora, ¿qué hicimos? Que acuérdense que esta energía que está ahí en el subconsciente no está aislada, está relacionada con el ambiente en donde se desarrolla. Por ejemplo, en este caso estamos hablando de la familia. Los padres, los tíos, en este caso su hermana, su prima, que vivían en la casa, afectan energéticamente a su campo de energía. Entonces dijimos, bueno, si quieren realmente ayudar, pues que todos hagan la práctica de respiración consciente y todos van a ayudar energéticamente a esta persona que estaba ahí. Y así fue. Así empezó. ¿Cuánto tiempo que tenía que hacerlo? Todo el día, lo más que pueda, ¿no? No hay horarios porque esto no es nada malo. Si puede hacerlo todo el día, perfecto. Y así fue. Las ganas de vivir fueron muy grandes y siguió practicando, desarrollando la respiración consciente. Vamos a poner aquí en silencio una persona que está con su ruido. Ahí está. Bien. ¿Qué pasó al cabo de un mes? Estaba prácticamente como nosotros, corriendo, feliz, sin tanque de oxígeno, no estaba tomando ninguna medicina, de hecho las había dejado porque no tenía sentido, si se iba a morir, ¿para qué tomar medicinas? Y claro, ahí está el efecto de la técnica de respiración, ¿no? Como un ejemplo. La mayoría de las personas que han hecho el curso, que han tenido cáncer, estamos hablando de 15 personas, de las cuales más o menos 8 o 9 estuve en contacto un tiempo, todas han reportado, que han podido mejorar su nivel de ansiedad, ha bajado, han podido descansar mejor en la noche. Por ejemplo, personas que tenían estrés ha bajado bastante, no sentían tanta angustia, eso también. Personas que tenían estreñimiento o dificultades con la digestión, se les ha regularizado automáticamente en el primer día. El 15% y 5%. Ha sido bastante bueno. Acá tenemos otra persona. A ver, poner que todos se suman. Ahí está. Bien, entonces tenemos mejoría automática en ese momento. No tenemos que esperar. No es la respiración consciente, bueno, no solo la respiración consciente, sino hay muchas técnicas. Cuando las hacemos tenemos resultados inmediatos, porque estamos trabajando en tiempo real con esa energía que está estancada ahí para liberarla. Acuérdense siempre, estamos liberando energía estancada que está produciendo la enfermedad. ¿Sí? Otro ejemplo les voy a dar, el caso de mi tía. Mi tía pues tuvo cáncer, tenía linfoma y fui a acompañarla. Ella estaba sola, su hija está en Europa, no podía atenderla, entonces yo fui a ayudarla.
Y acuérdense siempre, en el tema del cáncer, bueno, no solamente es el tema de la respiración, también estamos haciendo dieta, se cambió una dieta vegetariana más sana, aparte hacer un poco de ejercicio, una persona de 68 años de edad, ¿no? Con linfoma, un tipo de cáncer. ¿Y qué hicimos? Las técnicas de respiración. Y para ella fue más que todo la necesidad, porque ella no tenía ganas de hacerlo, pero bueno, ella dijo, bueno, si esto me va a ayudar, lo voy a hacer. Y lo hizo. Y estábamos esperando a que le den su cama, porque tenía un seguro del gobierno, y bueno, más o menos tardó casi un mes en que le den la cama para poder internarse y poder recibir la quimioterapia. Así que durante ese tiempo estuvimos haciendo las técnicas de respiración y estuvimos también cambiando la dieta, haciendo una dieta más sana, vegetariana, a veces comía pescado. Y cuando le tocó hacer irse para internar, le dijeron que tenían que volver a hacer los estudios para empezar a hacer la quimioterapia. Le iban a hacer, creo que 7, 6 sesiones de quimioterapia. Pero ¿qué pasó? A la semana, cuando vuelven para hacerle la quimioterapia, de los resultados, le dicen que se han equivocado y que no tenía el cáncer como ellos pensaron. Claro, fue interesante, ¿no? Pero para mi tía fue bastante feo porque se enojó mucho y dijo, bueno, esto no puede ser, que estén jugando con la gente de esa manera, bueno. Y al final, ¿qué hizo? Pues se quejó y salimos del hospital y ella volvió a su vida anterior. Comer de todo, porque ella comía de todo tipo de carne, muy carnívora, aparte no hacía ejercicio, bueno, y toda su vida anterior. Pasaron como 3 meses y otra vez se sintió mal, volví a viajar para estar con ella y efectivamente, pues ahí otra vez los mismos síntomas y en este caso dije, bueno, ok, que siga su proceso natural, digamos, que ella vea cómo se va a solucionar. Y le diagnosticaron el cáncer, le hicieron la quimioterapia. La quimioterapia en este caso, pues fueron 7 quimioterapias para que se sane. Entonces, ¿qué pasa acá? Y como ejemplo, yo lo doy, que hay personas que no se dan cuenta, no lo comprenden. Y esto también es prácticamente tratar de entender cómo funciona la técnica, cómo es desde el punto de vista científico. Está ahí la parte científica, ya está demostrado científicamente, no hay por dónde perderse, pero todavía hay gente que no lo acepta o no cree y bueno, al final se queda ahí estancado. En este caso, pues tuvo que hacer el método tradicional, quimioterapia y sanarse y pasar por unos meses muy difíciles, porque con la quimioterapia pues perdía el cabello y tenía problemas estomacales y demás cosas. Entonces, depende de cada uno. Yo siempre digo, querer es poder. Si una persona quiere realmente sanarse, pues hace las técnicas que sean necesarias para poder sanarse. Me hicieron acordar. Otro ejemplo, les voy a dar otro ejemplo de otra persona que era un colega de trabajo. Él tenía obesidad. Tenía 120 y tantos kilos de peso, pero era un problema de obesidad, ¿no? La gordura. Había probado varias dietas y en las dietas siempre con doctores bajaba, pero después volvía a subir. Y hasta que le recomendaron la respiración consciente. En este caso, la técnica de la respiración del fuego, ¿no? Es una técnica que se utiliza. ¿Y qué hizo? Practicó todos los días esta técnica durante un mes para ver resultados. Y efectivamente, logró bajar y regularizar su peso totalmente. Ahora, ¿qué pasó aquí en realidad? Lo que pasa es que el origen de la obesidad está en un desbalance hormonal, en este caso. Entonces, la respiración consciente, ¿qué hace? Sana ese desbalance hormonal. Automáticamente, al sanar eso, el cuerpo da la orden de eliminar la grasa excesiva. No es que haciendo la técnica de respiración, por hacer el efecto del movimiento abdominal, pues hace ejercicio y está transpirando y se está liberando de la grasa. No, no funciona así. ¿Qué estamos haciendo? Estamos otra vez regularizando nuestro campo de energía. Porque acuérdense, nosotros tenemos un campo de energía, el aura, que está afectando directamente, energéticamente, nuestro cuerpo físico. Entonces, si tenemos una disfunción en nuestro campo de energía, automáticamente se ve traducida una enfermedad en el cuerpo físico. Entonces, con la respiración consciente estamos trabajando nuestro campo de energía para liberar esa tensión energética y liberar así la enfermedad. ¿Se dan cuenta? Es bien lógico.
Entonces, así funciona la técnica de respiración consciente. ¿Alguien tiene una pregunta? Sí. Sí. Vale. Por ejemplo, en este caso, esta persona que quiere trabajar la obesidad, durante todo ese tiempo, lo que utilizó fue ¿cómo se dice? Poner la intención, con intención. Claro, ponerle intención, acuérdense, esto es más complejo, ¿no? La respiración consciente es la energía que nosotros vamos acumulando en el cuerpo. Hacemos una respiración del fuego, en este caso que él hacía, una respiración donde se mueve el abdomen y es forzada y es bastante rápida, ¿no? Es así. Es por la nariz. Se llama Kapalabhati, para los que saben yoga, es una técnica de yoga. Claro que en el yoga esta técnica se hace solamente alrededor de 5 minutos, 3 minutos antes de empezar la clase de yoga, para poder focalizar un poco la mente, relajar un poco el sistema nervioso central y estar más listos, ¿no? Físicamente para hacer los ejercicios de las posturas. En este caso, esta persona, Hirsch, se llama Hirsch, él tenía que hacer esta técnica por más o menos una hora y a veces un poco más, dependiendo, ¿no? En este caso, ¿qué está haciendo? Está acumulando energía. Y esa energía que está acumulando muy rápido está haciendo como desbloqueando los bloqueos que hay ahí en esa parte del cuerpo, ¿no? En cualquier parte. Pero ¿qué sucede? Cuando uno le da la intención, estamos dirigiendo la energía, ¿no? Nosotros agarramos y esa energía la focalizamos a cierto punto del cuerpo. En este caso, acuérdense que nosotros tenemos un campo de energía que es inteligente, no es tonto, ¿no? Entonces, al nosotros dar la intención, el campo de energía, nuestro cuerpo sabe que tenemos que sanar eso y va a dirigir la energía a ese punto, a ese lugar. Porque si no le damos la intención, podemos liberar, podemos tener la energía, pero la energía se va a ir a diferentes partes. Sí, vamos a sanar, efectivamente se sana. Se sana otras cosas, se liberan otras cosas y uno puede sentir. Pero ya si uno quiere hacer algo focalizado, la dirección de la atención es muy importante. Porque dirigimos la atención con nuestra energía. ¿Bien? Bien, ¿hasta aquí alguna duda, pregunta que tengan? Bien, ahora vamos a ir a algo más complejo todavía. Por ejemplo, tenemos una persona que no cree para nada y no quiere respirar y tiene cáncer, ¿no? Les voy a dar un ejemplo concreto. Una persona, el papá de un amigo que tenía cáncer, era el de la sangre, ¿cómo se llama? Leucemia crónica. O sea, tenía leucemia, pero era leucemia crónica, es mucho más complejo. Le habían hecho la quimioterapia, lo llevaron a Estados Unidos a hacerle la quimioterapia en Houston y no tuvieron buen resultado y le dijeron que ya pues no tenía más que irse a su casa, le daban aproximadamente 3 meses de vida y casualmente yo no sabía, yo llegué a visitarlo a mi amigo 2 días antes, 2 días después que llegara el papá. Y estaba en una situación ahí un poco incómoda, bueno, pero me tomaba como parte de la familia y yo le dije, bueno, ¿qué podemos hacer ahí? Hablé con su mamá, con su esposa del señor, y le digo, bueno, podemos dejar de darle medicamentos y ver si podemos ayudarlo a sanar un poco para que esté más tranquilo. Tenía mucha ansiedad, estaba muy sofocado, era muy complejo, no podía levantar su cuerpo, estaba piel y hueso, no tenía ni cabello y estaba muy débil. Bueno, nos sentamos a su lado para hacer estas técnicas de respiración y poder respirar por él. Hacer técnicas de meditación combinado, respiración, meditación. Meditación, acuérdense, es el trabajo más que todo de la mente, de dejar la mente en blanco, eso hace que uno vaya acumulando energía. Y en este caso le poníamos la intención, como dice Dayana, que había preguntado anteriormente, estamos dándole la intención para que se dirija la energía hacia esa persona. Nuestra energía va a esa persona. Ahora, esto se explica en el curso, ¿no? Esto es algo científico, no es nada raro, está demostrado científicamente cómo hay esa conexión energética y cómo uno puede ayudar a otras personas a sanar. Pero esta persona, bueno, primero mi amigo agarra y dice, no, yo no creo en esas tonterías y no lo voy a hacer, no quiere. Su hermana mayor, pues tampoco.
esto no creo yo, no voy a apoyar esto, no me meto. Pero ¿qué pasó? La esposa sí quería, lo quería mucho, y su hijita menor, ¿no? Que tenía 13 años, 12, 13 años de edad. Así que éramos los tres, su esposa, su hijita y yo, los tres al lado de él, de este señor, Oscar se llamaba este señor, y él también nos miraba y se reía. Él tampoco creía, el paciente no creía. Pero ¿qué hicimos? No importa, la ciencia esto es científico, va a funcionar igual porque es energía que estamos transmitiendo, así que igual va a funcionar. Entonces hicimos la práctica, la hacíamos prácticamente 3 veces, oficialmente 3 veces, y a veces, por ejemplo, si había tiempo, se hacían más sesiones durante el día, y lo hicimos varios días. Yo me quedé 2 semanas, lo estuvimos haciendo 2 semanas, y de ahí me fui. Tenía que viajar a otro lado, y siguieron haciendo. Bueno, al cabo de un mes ya podía sentarse, que era un gran logro, porque antes no se podía sentar, pero la mejoría pasó al cabo de 3 meses. Al cabo de 3 meses ya podía pararse, caminar, y al cabo de 6 meses estaba como su rutina anterior. Se levantaba temprano, se iba a trotar, de ahí se bañaba, desayunaba, al trabajo, una vida normal. Al cabo de un año, los doctores no podían creerlo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible de que se sane de algo que era terminal y no funcionó con la quimioterapia? Entonces ahí está, otro ejemplo claro, que incluso él mismo no creía, pero se sanó. Se sanó, pero ¿por qué? Porque habían ahí personas que estaban trabajando por él, haciendo este trabajo de disolución del campo de energía, ¿no? Estaban transmitiendo energía vital para apoyarle, ¿no? Ese es otro ejemplo. Bueno, esto es un poco más avanzado, ¿no? Se va aprendiendo, se va enseñando como técnicas de sanación con la respiración consciente, ¿sí? Por si acaso, aquellos que quieran averiguar, el término en inglés de este fenómeno científico se llama entanglement, ¿no? Que es como interconexión. Por ejemplo, yo puedo ver ahorita, en este momento a Tere. Yo no la conozco, nunca la vi a Tere, que está aquí en la pantalla. ¿Y yo qué puedo hacer? Ahora que ya la veo, ya estoy conectado con ella. Entonces, ¿qué pasa? Si yo dirijo mi intención, mi energía hacia ella, le va a llegar esa energía, ¿sí? O si yo hago respiración consciente con ella, pues puedo ayudarla a sanar, ¿no? Por cierto, esto es bien común, especialmente con las madres que quieren ayudar a sus hijos. ¿Por qué? Porque la madre tiene un cordón energético muy fuerte con los hijos, con las hijas, ¿no? Entonces, en ese caso, pues cuando hacen la respiración, le ponen la intención y ayudan a sus hijos, ¿no? Ayudan. Básicamente, no tiene contraindicaciones la respiración, porque uno respira y lo que está haciendo es disolver energía. Está acumulando más energía para ayudarle a disolver esa energía cristalizada. Y esa energía que se estaba ahí cristalizando se libera y eso ayuda a que uno tenga mayor fuerza de voluntad y pueda seguir respirando, ¿no? Porque cuesta, ¿no? Requiere bastante voluntad. Pero a la vez que uno va avanzando, digamos, está respirando un par de horas, 2 horas, 3 horas, se cansa, pero está liberando energía que a su vez eso le ayuda a seguir adelante. Es como que uno se va ayudando a medida que va respirando. La parte crítica son los primeros 45 o 50 minutos, es la parte más difícil. Una vez que uno agarra ese envión, ya después es más fácil, es como cuesta abajo. Y así es que funciona la respiración consciente para sanar enfermedades. Todo tipo de enfermedades se pueden sanar. Bien, hasta aquí alguna duda, alguna pregunta que tengan. Bueno, parece que está bastante claro el tema. No, y una consulta. En caso de que, bueno, uno se sienta relativamente sano y esté bien, pero hay algún conflicto con alguna persona en especial, ¿no? Que es muy fuerte o esa persona energéticamente como que a uno lo tiene atrapada. Sí, porque he tenido pacientes así. Y hay personas que se sienten muy atrapadas con alguna persona, pero es energético, no es que sea físico. Entonces, Sí. con la respiración se puede disolver este atrape energético, por así decirlo. Claro, claro, se puede. Es bastante complejo ese tema porque hay muchas variables que hay que tomar en cuenta. Pero digamos una situación general, digamos simple, sería digamos una relación, puede ser de pareja o puede ser expareja. Les doy ejemplos, hay varios de relaciones de pareja que están mal, disfuncionales y se pueden sanar. Puede ser relaciones mamá, papá, hijos,
eso también es bien común. Relaciones laborales también, en el trabajo, que hay como esa relación de juego psicológico, ¿no? Opresor, oprimido o algo así. Entonces eso también se puede sanar haciendo la respiración, dándole intención. Lo damos como práctica también en los cursos. Generalmente, por experiencia, sabemos que entre 5 y 7 sesiones son suficientes para sanar cualquier tipo de relación estándar, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que considerar también relaciones que puedan traer de vidas pasadas, karmas, ¿no? Karmas son estructuras energéticas muy arraigadas en el subconsciente que traen, y eso requiere más trabajo profundo, esos son casos especiales. Pero en general, en la mayoría, diría el 80% de los casos, pues con 5 o 7 sesiones de respiración, pues se sana totalmente, ¿no? A ver, les voy a dar un ejemplo de una relación, pero un poco más compleja. Es una pareja, se divorcian, tienen 2 hijas y bueno, tienen que seguir relacionados por las hijas. Y cada vez que este señor pues se acercaba a la casa a dejar el dinero para sus hijas, era una situación muy estresante para ella, se sentía muy mal, empezaba a sudar, a ponerse muy nerviosa, tenía mucho susto, su autoestima estaba baja. El señor aparte también era una persona déspota, era muy arrogante, era complicado. Entonces, ¿qué hizo? Hizo la técnica de respiración y después del curso, hizo las sesiones de respiración y aplicó diferentes técnicas, de las cuales una le encantó bastante, que es una técnica de respiración alterna, y siguió practicando. Casi estuvo practicando un mes, todos los días, sistemáticamente, y eso les repito, esto es de práctica, practicar, y a medida que uno va practicando, va liberando parte de esa energía y se va liberando. Y lo hizo prácticamente un mes. Un mes, todos los días, como 1 hora, hora y media, más o menos. Ideal es 1 hora y media, pero a veces son 1 hora y 15, 1 hora, ¿no? Mínimo debería ser eso. ¿Y qué pasó? Que cuando se encontró con esa persona ya nos contaba a nosotros, ella estaba muy feliz porque cuando apareció otra vez, para el siguiente mes, su ex esposo, ella se sintió muy ligera, muy liviana, como si fuera otra persona. Ella lo describió así en esas palabras. ¿Qué pasó? Prácticamente ahí lo que hizo fue, con la intención, como preguntaba Dayana, con su intención dirigió la energía para sanar este tipo de estructuras subconscientes que fue creando en todo su matrimonio, en toda su relación con esta persona. Porque son capas que se van acumulando a través de los años, ¿no? En este caso, tal vez eran ¿cuánto? Las hijas tenían 17 años, digamos que eran 18 años de relación de pareja. Entonces, todo eso se fue disolviendo, se fue trabajando energéticamente, ¿no? ¿Y qué pasa? Al final se libera todo eso y cuando uno se encuentra con esa persona, pues automáticamente no hay que le enganche a nivel subconsciente. Entonces uno se siente liviano, se siente libre. Y de eso se trata, ¿no? De sanar entonces también relaciones. Eso pasa, es muy común con la respiración. Si uno no lo hace conscientemente, digamos, está haciendo la respiración simplemente para sanarse, sí, va a sanar también parte de esa energía, porque uno está limpiando capas, ¿no? Pero necesita darle la dirección, es decir, la intención para dirigir la energía hacia eso específico y así lo hace mucho más rápido. Y siempre es recomendable solamente hacer una técnica para una intención y continuarla 5 o 7 sesiones. No cambiar, no poner, digamos, un combo, como dicen algunos, ¿no? 5 o 6 objetivos. Ya voy a sanar al mismo tiempo para mi papá, mi mamá, mi abuelo y mi tía. Y hago 5 o 7 sesiones, 5 por 1. No funciona. Bueno, no es que no funcione, sino que ustedes van a tardar más, porque es muy pesado, ¿no? Tienen que hacerlo con calma, agarrar una persona y la liberan. Le voy a dar otro ejemplo que es muy, muy lindo. Una persona que estaba haciendo con su hija, quiere hacer con su hija. Hizo una sesión, que era en el curso mismo. Una mamá, no sé, divorciada o soltera, que tenía a su hija, que entró a la universidad. Tenía 18 años y entró a la universidad y se transformó. Se volvió muy, muy prepotente con ella, la trataba mal, hacía lo que quería, no le hacía caso, tenía su carácter, era muy difícil. Entonces ella dijo, bueno, voy a hacer la respiración con ella. Hizo 1 hora y media, hicimos la sesión, le puso la intención,
Y al día siguiente en el curso vuelve muy contenta, muy feliz y nos cuenta, dice que fue increíble en la mañana cuando se despierta. Su hija se había levantado más temprano y había preparado el desayuno con huevo frito, jugos de fruta y algo que nunca en su vida había hecho. Y entonces la trató muy bien a su mamá. Eso fue una señal entonces de cómo funciona esta técnica, ¿no? Funciona inmediatamente. ¿Por qué? Porque ella ya sanó esa estructura que estaba ahí, que estaba causando que haya ese tipo de relación, ¿no? Está sanando entonces esa relación. Otro ejemplo, una señora que agarra y dice, bueno, voy a respirar con mi esposo, un matrimonio que lleva como 30 años, y su esposo siempre pensando en él mismo, siempre todo para él, es el rey, y ella tiene que servirle, y nunca se preocupa por ella, entonces ella quería pues que ver qué pasaba, que si se podía hacer algo ahí. Y claro, hizo la sesión de respiración, también estamos hablando de una sesión, ¿y qué pasó? Que terminó la sesión y tiene una llamada perdida de su esposo. Y claro, ella preocupada, pues llama para ver qué pasa, porque ella está acostumbrada a servir a su esposo. Y cuando le llama, dice, ah, no, es que lo único que él quería es simplemente llamarla para ver cómo estaba y saludarla. Algo que nunca había hecho. Entonces es un ejemplo de cómo la respiración va actuando de manera inmediata, pero no es, acuérdense, no es la solución, digamos, hacer una sesión, sino que va liberando estructuras energéticas que están ahí en una capa y sigue uno trabajando. En este caso depende, si estamos hablando de un matrimonio de 30 años, pues tal vez 5 sesiones no es suficiente, necesita más. Entonces va a depender mucho de lo que tengan en su subconsciente. ¿Bien? Sí, Ángela. Hola David, buenas tardes. Sí. En relación al tema que estás planteando, me interesa mucho saber si yo realmente puedo intervenir en mi relación con mi hijo. No es para mejorar la relación, sino para que él pueda alzar el vuelo. Lo siento hace unos 3 años muy atascado, él depende económicamente de mí al 100%. Hace 3 años que él egresó a la universidad, pero ha tenido como unas dificultades para poder recibir su título, está un poco en esa vía, pero independientemente de las razones y que yo lo puedo comprender, no lo siento que está ahí atrapado, sin poder liberar algo. Mi sensación es que tiene mucho miedo, no sé, es como un punto ciego que está en él, que no lo ve, que yo tampoco lo veo con claridad, pero no sé si a través de esta respiración, de poner esta intención de liberarlo de una energía que pueda estar atascada en él, que no lo libera, que no lo suelta, porque obviamente hay una dependencia, aun cuando la relación es una relación bastante abierta, bastante fluida. Él no es un chico, tiene más de 30 años, pero está como empantanado, como patinando sobre una situación donde él no avanza y queda ahí. Por eso lleva 3 años intentando obtener su título universitario y pareciera que todas las condiciones externas van representando obstáculos que él no logra salir de allí. Es bastante interesante cuando uno lo puede mirar desde afuera, porque uno dice, a ver, ¿cómo es posible que el universo, para decirlo de alguna forma, lo pueda bloquear de esa forma? Sin embargo, yo no creo que esto sea una cuestión de universo, yo creo que tiene que ver con una energía en él, que tiene que ver con inseguridad, con miedos, con muchos otros componentes a nivel inconsciente posiblemente, o en su subconsciente, que no lo dejan avanzar, que no lo dejan liberarse de esta dependencia económica y poder él surgir, salir adelante, alzar el vuelo y hacer su propio camino, porque no soy yo quien lo está reteniendo, por lo menos no conscientemente, ¿sí? Entonces yo lo que más quiero es que él se libere. ¿Tú crees que verdaderamente si yo puedo hacer sesiones, no sé cuántas sería, bueno, las que sean,
poniendo la intención de su liberación energética, ¿tú crees que esto pueda tener un efecto y que él pueda tener un cambio significativo en su actitud? Bien, esto es bastante relativo porque, como decía anteriormente, depende mucho de varios factores, ¿no? Algo que también trabajamos, lo hablamos en los cursos, es el tema de las entidades, ¿no? Entidades que han descubierto los científicos rusos, que son energías que tienen inteligencia propia, que están ahí adheridos al campo del aura de las personas y están generando ciertos comportamientos. Y bueno, ese es un tema, ¿no? Porque, por ejemplo, digamos que la mamá se pone a respirar, hace su técnica de respiración. Lo primero que va a hacer es sanar su relación con su hijo o su hija. En este caso, va a liberar lo que uno tiene, porque la mamá está sanando, está trabajando con su cuerpo, no con el cuerpo del hijo o de la hija. Entonces, ¿qué hacemos? Al liberarnos nosotros, la relación va a mejorar mucho, se va a sentir mucho más libre, porque a veces muchas personas no actúan de la forma que uno quisiera porque hay ahí un condicionamiento subconsciente de la mamá o del papá, especialmente de la madre. De la madre porque la madre pues tuvo al hijo o la hija en su barriga pues 9 meses y ha habido ahí una conexión muy fuerte y aparte energéticamente hay como una descarga de preceptos, creencias subconscientes, etcétera, ¿no? Entonces, claro, ayuda, efectivamente va a ayudar, pero no sabemos hasta qué punto. Ahora, lo ideal en este caso para esta persona es que esta persona, su hijo, debería de hacer la técnica de respiración para poder sanar algunas estructuras energéticas que están causando eso. Hemos hablado un poquito, hemos mencionado la parte científica del tema de los centros de energía, los chakras que le llaman en la India. Ahora, tienen sus funciones a nivel energético. Por ejemplo, cuando hablamos del poder creativo, que lo hablamos en el curso y tenemos incluso otro curso que es de creación consciente, hablamos sobre este tema de cómo podemos con las técnicas de respiración, de meditación, de sanar, de liberar esas estructuras energéticas que son patrones de pensamiento subconscientes. Y lo que queremos es liberarlo para que cambie el comportamiento hacia afuera. Algunos se alojan en la zona de la garganta, por ejemplo, cuando tenemos personas que les cuesta materializar o hacer actividades, tiene que ver con la zona de la garganta. Pero la garganta, este centro de energía, trabaja muy de cerca con el segundo centro de la zona del abdomen, que le llaman el segundo chakra. Entonces ahí ya entramos en lo que se llamaría, digamos, limpieza de centros de energía y trabajar desde ahí. Eso ayuda bastante para que la gente pueda liberarse. Primero que nada, liberarse de esas energías estancadas y eso va a hacer que tenga más amplitud para moverse, para actuar. Hay personas que quieren hacer las cosas y les sale mal. Todo les sale mal. Todo sale al revés. ¿Por qué hay personas que les sale todo al revés y por qué hay personas que prácticamente viven nacidos caídos en una estrella, como quien dice, y las cosas salen con una sincronicidad muy fácil? Precisamente porque hay eso, hay estructuras energéticas subconscientes que están causando este problema. Entonces, es bastante complejo y depende de cada caso. Hay personas que requieren no solamente técnicas de respiración. La técnica de respiración es algo fácil, digámoslo desde nuestro punto de vista, es algo fácil y rápido. Es como lo ideal al principio. Pero llega un punto en que si queremos ir más profundo o queremos solucionar temas ya que son con entidades o que son con, por ejemplo, cargas transgeneracionales que vienen de los abuelos, en los genes, entonces ya tenemos que trabajar con otras técnicas más profundas. Por ejemplo, la meditación, ¿no? que es algo que hacemos también. Técnicas de meditación, pero en retiros de meditación que son para esto, ¿no? Entonces va a depender mucho de cada caso. Lo que sería aconsejable es que esta persona haga las prácticas. Y si no quiere, pues es muy difícil que se pueda ayudar No, directamente, ¿no? Sí, no lo va a hacer claro, lamentablemente, entonces me toca solamente hacerlo a mí, además él está claro, en otra ciudad, entonces no sería, sin sí, embargo lo voy a intentar, sería sí. usar simplemente la respiración por mínimo 1 hora y media. Sí, exactamente, exactamente. Hay muchos videos que ustedes pueden descargar de YouTube. Está la respiración del fuego, está la respiración alterna. Pueden tomar, si tienen alguna persona que sabe yoga, les puede enseñar en su ciudad.
Tenemos el curso online de la Fundación, pueden tomar el curso. Hay muchas fuentes donde ustedes pueden aprender la técnica de respiración. No es complicada. Lo que sí ustedes tienen que practicar. Sí. Yo sigo tu respiración. Es decir, Perfecto. yo tengo una grabación que la puse en mi móvil Sí. y la hago todas las mañanas. Sí. Que es esta conexión de la mente con el corazón. Ya, esa es Sí. otra técnica, ¿no? Esa es una técnica más que todo para conectarse con el ser, despertar el ser de cada uno, ¿no? Bueno, Su es que conexión. ese es mi trabajo, ese es el mío Sí. personal, pero en este caso puntual que planteo de querer ayudar a mi hijo de alguna forma, aparte de ayudarlo económicamente, no es mi intención dejar de ayudarlo. Bien, No te es eso, sino... sí, te sugiero una Sí. técnica que hagas esa misma, en vez de hacer respiración consciente, haz esa técnica que estás haciendo de conectarte al corazón y visualiza o da la intención de que tienes a tu hijo enfrente tuyo y le estás teniendo la mano, cualquiera de las manos, al pecho y la otra atrás en la altura del pecho, en la espalda. ¿Qué está haciendo esto? Lo que haces es, te estás conectando con tu hijo y estás pasando tu frecuencia energética. Le estás ayudando a elevar su frecuencia energética. Y eso que va a causar que si hay entidades o frecuencias distorsionadas de baja frecuencia, lo va a liberar. Parte lo va a ir liberando. Y lo lindo de todo esto es que vas a sentir un amor incondicional muy grande con tu hijo. Eso va a ser como oleadas para ti, o sea, te va a beneficiar muchísimo a ti. Y él tal vez no lo perciba al principio, o tal vez sí, lo va a percibir como que hay una energía envolvente que se va a sentir protegido, se va a sentir con mayor paz, se va a sentir tal vez incluso como que se siente con mayor anclaje a la tierra y eso va a hacer que actúe de otra manera. Entonces eso lo va a ayudar. Esto lo hizo una señora con su hijo, le ayudó bastante. Y lo hacía solamente 15 minutos en la noche. Tenía varios hijos y bueno, decidió hacer 15 minutos en la noche y se notó la diferencia. Se notó la diferencia Entonces, bastante. una mano aquí y la otra por detrás, como si le hiciera esto. Exactamente. Es muy Perfecto. eficiente. Sí. Y Te lo esto agradezco funciona. muchísimo. Y si quieren, incluso lo pueden practicar con una persona que esté en la otra habitación y ustedes lo hacen y le preguntan cómo se siente. Y si generalmente las mujeres son más sensibles, entonces lo van a sentir esto. Nosotros me acuerdo cuando recién empezaba, hace muchos años, nosotros nos poníamos a practicar por Skype, teníamos una persona al otro lado del planeta prácticamente, y nosotros decíamos, ya voy a proyectar energía en una parte del cuerpo. Y no le decía a la otra persona. Y resulta que la otra persona lo sentía en esa parte del cuerpo. Entonces es una forma de practicar también. Acuérdense, estas técnicas están demostradas científicamente, funcionan, pero hay un problema. Tenemos la mente, nuestra mente es muy escéptica y le cuesta creer por más que tenga por escrito la parte científica. Entonces siempre nosotros recomendamos que ustedes aprendan todo de manera experiencial, que traten de vivir las experiencias, cosa de que poco a poco ustedes van creando su propia experiencia, su conocimiento experiencial. De esa es la única manera, porque después si no, alguien puede decirles, dice, esto no funciona y ustedes no saben si sí o no, pues, pero si ustedes lo han experimentado, saben con seguridad esto sí realmente funciona. Así es. Muchas gracias, David. De nada, Ángela, que te vaya muy bien. Bueno, por cierto, para los que quieran también hay algunas prácticas de meditación en el canal de YouTube de la Fundación, ustedes pueden descargarlas o también incluso tienen en el formato de audio en la página web. Ustedes se van a los cursos y en cada curso hay algunas meditaciones guiadas que están en formato de audio y las pueden descargar y practicar. Bien. Después tenemos los grupos que están en Telegram. Ustedes pueden unirse también, el grupo de respiración. Está también el grupo, bueno, hay varios grupos, varios temas que tratamos, ¿no? De diferentes áreas. Así que los invitamos. Estamos dando otra vez el curso de respiración. Lo estamos dando este fin de semana, este viernes, sábado y domingo, para los que quieran participar. Bien. Bueno, con esto damos por finalizada esta charla y como siempre las ponemos en YouTube para que las compartan, tal vez alguien les necesita y pueden ayudarle.
aprovechen a practicarla y no hace falta un curso, ustedes simplemente tienen que practicar. La práctica es la que hace al maestro, la verdad, es practicar. Claro, el curso les va a ayudar a acelerar ese conocimiento, ¿no? Compartir y todo, pero la verdad es práctica, práctica, práctica. ¿Bien? Hola. Sí, Dayana. Vale, en mi caso, por ejemplo, yo hice el curso con otras personas y David nos dijo, oye, ¿no queréis, como estábamos en Europa, ¿no queréis practicar juntas? Y entonces creamos un grupo y nos juntamos todos los días a respirar juntas, o sea que estamos practicando cada día, es muy bonito. Sí, otra cosa que me olvidé de comentarles, cuando ustedes hacen en grupo, las prácticas de respiración son más potentes, son mucho más potentes. Es como cuando uno hace la oración, grupos de oración, cuando se juntan varias personas, se siente una energía y es más potente. Lo mismo sucede acá, entonces se ayudan automáticamente a sanar más rápido. Eso también les recomiendo, ¿no? Que si tienen un grupo ahí de amistad, de familiares, pues júntense y háganlo, cada quien con su intención, cada quien hace para su hijo, por ejemplo. Y así ustedes pueden potenciar más el trabajo que están haciendo, ¿no? Bueno, que les vaya muy bien y estamos en contacto con eso a través del grupo de Respiración Consciente en Telegram. Adiós a todos. Gracias, David. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.